Tengo un solo diente con un proceso periapical. Tengo un solo dientecito. ¿A qué haré este Neumann? ¿Qué incisión podríamos hacer? ¿De qué recuerdo? Muy bien, la de Parche. ¿Ya? La de Parche, que sería la semilunar, porque recordemos que tenemos tres tipos de Parche, ¿no? La más utilizada es la semilunar. ¿Cómo es la semilunar? Si yo tengo, esto es una pieza superior, y yo solo quiero llegar al proceso periapical. Solo quiero llegar al proceso periapical. Nada más. O sea, si este paciente tiene prótesis, no tiene prótesis, no hay problema, porque mi incisión va a estar alejado del margen gingival. Solamente quiero llegar al ápice de un solo diente. ¿Un parche podremos utilizar en un canino retenido por vestibular? No, porque no nos da ese espacio. Y además que recuerden que para un diente retenido tenemos que hacer más ostectomía. Y recuerden que el colgajo tiene que caer en hueso sano. Entonces un parche no te da. Alguna vez he visto yo que algún colega ha hecho el parche, pero siempre tiene la complicación de que el colgajo se hunde y hay exposición de hueso. Entonces, ¿para qué nos echamos de problema pudiendo haber hecho otro tipo de incisión? El parche, solo apicectomía cuando se trata de un solo diente. Cuando se trata de dos dientes, podemos hacer la Neumann, ya sea Neumann modificada, Neumann convencional, quieres hacer Neumann parcial, quieres hacer Neumann total, no importa. Yo les voy a pasar hasta mañana las diapositivas por el Drive. Repásenlo, por favor, para que esto vamos a ponerlo en práctica en las cabecitas de cerdo. ¿Ya? Ahora, estas son las incisiones más frecuentes que tenemos. Tenemos otras que en la bibliografía nos hablan de una modificada para tercer molar, pero si van a ver las fotos, no te da tanta seguridad, porque recuerden que nuestro colgajo tiene que ser anchito. Si le dejas un ángulo delgadito de encía, esa encía te va a servir para suturar, no te va a servir para suturar. Se puede incluso necrosar. Entonces, las incisiones más comunes, festoneada, Neumann, ¿no? Que son, y las triangulares, las que solamente tienen un festón y el triángulo, nada más. En los terceros molares pueden ser dos festones y la incisión liberadora. En los terceros molares, ¿han visto cuando les mostraba el colgajo de un tercer molar? ¿No? Venía un festón, ¿no? Venía la incisión recta a nivel del tercer molar y una incisión liberadora en la parte mesial. Entonces, así, un festón y recto. Recuerden que la incisión lineal, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en una cirugía de tercer molar, yo pensaría que tiene tres tipos de cortes. En la parte distal, donde está retenido, es recto, porque viene en reborde. En la parte del segundo molar viene festón. Y la incisión liberadora, vertical. Entonces, vertical, festón, recto. Ese es el corte que se hace en un tercer molar inferior. Lo mismo pasa en el tercer molar superior. En el tercer molar superior no tienes tercer molar, solo notas el reborde. Tu tercer molar está arriba. Lo mismo haces. Incisión liberadora, festón, lineal. Suficiente con esas incisiones para que tú puedas visualizar todo. Casi Neumann, yo no hago Neumann, porque las totales, no hago las totales. ¿En qué casos sí los haría? En casos donde existe un quiste muy grande, donde necesito una gran visualización. Pero con una simple liberación unita, suficiente yo puedo ver. Pero ¿cuál acá la lógica? Cuando ustedes corten, ustedes se tocan fondo del vestíbulo, ¿no? Y llegan hasta el fondo. No lleguen parcial. No van a visualizar nada. Muchas veces tengo que extenderme hasta mucosa alveolar. Porque ¿qué quiero? Que mi colgajo se desplace un poco más.
Si ustedes hacen una incisión así chiquitita de liberadora, si esta incisión la hacen hasta aquí, no se va a levantar nada. Recuerden que están haciendo tal vez hasta 2 festones de la pieza. ¿Qué tal? Justo tenía esperemos que funcione. Les iba a mostrar radiografías para que ustedes analicen qué incisión harían en esos casos. Esa era nuestra práctica. Entonces, y justamente hay un canino retenido con odontomas. Entonces, en esos casos tu incisión tiene que ser un poco más amplia. La ventaja de hacer una buena incisión es que te va a dar buena visibilidad. Por eso les digo, no tengan miedo a cortar, igualito le van a suturar. No corten chiquitito. Sí hay que ser conservadores, pero prefiero ser conservador en la ostectomía y no ser traumáticos. Cortar en 1000 partes para que salga el diente y no tener que desgastar más hueso. Pero para el colgajo, igual se va a suturar, que te dé el campo de buena visibilidad. Ya ese concepto tienen que tener. Imagínense que hasta aquí es el fondo del surco y aquí ya viene la mucosa, el labio. Entonces, este corte háganlo hasta bajito. ¿En qué casos sí vamos a tener cuidado? Mentoniano. Nada más. Tenemos una estructura importante aquí arriba, por vestibular. Algo que podamos cortar una arteria, una vena importante. No. No vas a dañar infraorbital. Pero sí, cuando hagamos una incisión liberadora a nivel de los premolares, si tu plan es a nivel de los premolares, date un tempito y extendete hasta los molares. Si vas a hacer un premolar, mejor quieres proteger el mentoniano, haz tu incisión liberadora en incisivos centrales. Porque la tracción misma, el hecho que lo aplastes, hasta una técnica de anestesia puede causar parestesia, ¿no ven el mentoniano? Solo pues cuando lo jalas. Pero eso ya hay que anticiparle al paciente. ¿Ya? ¿Qué incisiones más teníamos? Doctora, una consulta. Dime. Doctora, si hacemos nuestra incisión y necesitamos más visibilidad y tenemos que sí o sí comprometer frenillo. Ya. Prefiero que respetes frenillo y te pases al otro lado. Si, por ejemplo, vas a hacer un incisivo central retenido o un canino que está hasta el central del otro lado, ¿no? Nunca hagas tu incisión liberadora en el frenillo. O hazlo un poco más lateral, pero siempre respeta el frenillo. ¿Por qué? El frenillo tiene fibras musculares. Al tener esas fibras musculares, el labio mismo al sonreír, ¿qué va a hacer? Va a traccionar y la mucosa es como una media nylon. Si la jalas mucho, se desgasta. Entonces, preferible respetar el. Tal vez te va a ser muy grande, si me extiendo hasta el otro lado, va a ser muy grande mi corte, no importa. Estás devolviendo el frenillo a su lugar y estás respetando ese frenillo. ¿Ya? Entonces, nunca el corte en el medio del frenillo o a los. ¿Alguna vez yo he hecho una parch cerca del frenillo? Sí, ¿no? Pero una incisión liberadora cerca del frenillo, de preferencia no. De preferencia no. Las Wasmund. Bueno, las Wasmund es la misma que el festón, pero en vez del festón tiene una línea. La Wasmund es así. 2 incisiones liberadoras y una incisión lineal, una recta. Esta es la Wasmund. La desventaja indica de que existe ángulo acá, ¿no? Podemos utilizarlo también en aquellos pacientes portadores de corona, donde no quieras tocar festón, puedes hacer una Wasmund. La Wasmund, pero dice 2 incisiones liberadoras. Si yo le quito una incisión liberadora, es como si fuera una incisión triangular, solamente que le faltaría festón, ¿no? El festón solamente vamos a hacer donde hay pieza dentaria. Ahora, cuando ustedes quieran hacer una modificada Wasmund, van a tener que diseñar con su bisturí así un festón. Van a tener que diseñar. Pero se les va a hacer a veces un poco complicado. Entonces, mejor que en esa área de estar diseñando el festón, le hacen un corte recto. Igual nomás van a ir suturando.
porque a veces al hacerlo el festón se desgalla, ¿no? Entonces, bueno, les voy a mostrar en las imágenes, hay una incisión festoneada modificada. ¿Qué más? ¿Qué otra incisión tenemos? Esta es la Neumann total, la Neumann parcial y las Parch que habíamos hablado, ¿no? Esta es la incisión tipo Winter, es en una bibliografía de incisiones de terceros molares que nos sugiere ser más conservadores respetando la papila incisiva. Pero así no es lo mismo verlo en un libro que ponerlo en práctica en el paciente, ¿no? Y esta incisión, van a verlo que es como un festón, pero tiene una lengüetita así bien delgadita y de 100 cortas, pero no te da la visibilidad para que tú puedas tener un buen espacio para una osteotomía, incluso para la sutura te va a ser difícil. Yo les había preguntado en la evaluación tamaño de aguja. ¿Qué me pusieron en tamaño de aguja? De sutura, ¿no? Si yo les hago la pregunta, ¿tardan más suturar? ¿No? Tardamos más en suturar. ¿Por qué tardamos más en suturar? Porque no utilizo el instrumental adecuado, porque no utilizo la aguja adecuada y no utilizo la técnica adecuada. El tamaño de aguja. ¿Qué tal? Yo les voy a mostrar el día sábado todos mis hilos y van a ver los tamaños de aguja. Mi tamaño de aguja, a ver, imagínense suturar con una de 25 milímetros un tercer molar superior. Complicado. Vas a suturar, pero te va a costar suturar. Si utilizaras una de 20, de 17 milímetros, es más fácil suturar. En el caso de los tipos de hilo que vamos a tocar el sábado en la mañana, tenemos que conocer tipo de hilo, calibre de hilo, circunferencia de aguja, corte de aguja, tamaño de aguja. Todo para decidir qué tipo de hilo vas a utilizar dependiendo del caso. En un niño que no quiere hacerse extraer sus dientes, le has hecho al llorado, le han agarrado entre dos, le han sacado y tienes que suturar porque estaba sangrando, ¿qué hilo van a utilizar? Cargut, ¿simple o cromado? Simple. Simple. Muy bien, el hilo Cargut podemos utilizar, les acepto. Yo preferiría, si quiero un poquito más de tiempo, un cromado, porque el simple pierde más rápido su fuerza de tensión. En cambio, tal vez la mayoría ha pensado en seda, que es el hilo que más utilizamos. Pero en niños, si no se ha dejado sacar un diente, ¿se podrá dejar sacar los puntos? Porque a veces duele también sacar los puntos. Entonces de ahí la necesidad también de conocer qué hilo de sutura, qué calibre y qué tipo voy a utilizar para cada incisión. Ahora, si yo hago una parch, hablando de parch, ¿ya? ¿Dónde empezaría mi punto de sutura? Por lógica. En el medio, dicen aquí. ¿Qué dicen aquí, doctores? Doctora, los ángulos para más fácil. Pero este no tiene ángulos. Es una parche. No hay ángulos. Sí, es lo que está con la pisita. Vamos, como una lengüita se levanta. Si yo empiezo de un lado, puede sobrarme tejido aquí o puede faltarme. Entonces, recuerden que el punto de sutura devuelve la anatomía al colgajo que hemos hecho. Entonces, mi primer punto, como decía aquí los doctores, en el medio. Y luego le pondré uno o dos, dependiendo del tamaño. Ahora, el doctor sutura con hilo nylon.
Ya he debido ver que para suturar con hilo nylon, a veces con un hilo seda haces un punto y te cierra bien, pero con el nylon tienes que poner a veces hasta 3 puntos. De ahí también la necesidad de ver qué hilo van a utilizar. 6 ceros para periodoncia, si está bien. 4 ceros o 5 ceros para cavidad oral. Pero si con mi seda, aquí 1, 2, 3, hasta 4, hasta 5 puntitos me sirven para cerrar este parche. Con nylon va a ser más puntos, porque van a ver que sigue está bien, sigue su nota abierta. Para Newman y Wasmund, ¿dónde haríamos el primer punto? Lo que decía la doctora, ángulos. Siempre que tengamos una incisión liberadora, tu primer punto es el ángulo. Les aconsejo que cuando hagan ángulo, hagan también, complementen las otras incisiones liberadoras. Después háganlo en la parte recta, en el caso del tercer molar que les decía, recto, festón, liberadora. Primero hagan liberadora, sutura, ángulo y la liberación, y recién haga la parte recta. Porque a veces le hacemos solo un puntito y me voy atrás y como es bien fibroso, jalo. Y luego quiero hacer mis otros puntos y ya se había hecho dehiscencia. Ya se había abierto se había desgarrado mi encía. Ahora, en el festón, ¿dónde empezamos? No es curvo el festón, es así. No tiene ángulos el festón, tampoco es así redondito. ¿Dónde empezamos el primer punto de sutura en un festón? En las papilas. Eso es obvio porque vamos a poner. Pero derecho, izquierdo, medio. En cualquier lado. Porque al final tu papila, una de un lateral, no se va a ir al central. ¿No ves? Vas a poner y ya va a estar ahí. Lo único que es pasar, ya sea que empieces en el centro, que empieces a los lados, no hay problema. Por eso a la hora de hacer los puntitos o hacer la incisión, también ya tienes que estar pensando en qué puntos de sutura vamos a hacer. A ver, veremos si quiere funcionar. Entonces, para cirugía es más indicada el hilo de seda. Yo prefiero ¿O es dependiendo del cirujano? Depende del cirujano. O sea, tú dices, está bien, que no detiene mucho microfilm y demás, ¿no ves? Sí. Es que yo lo veo mucho más cómodo. Se complica un poco. Ya me acostumbré. Y la parte, sí, la parte mala es cuando se enreda el nylon. Ahí ya tienes que sacar otro nomás. Sí, eso es lo malo. Pero si se hace nudo, te es más fácil pasarlo incluso. Cuando se hace el nylon, te hace un nudo, ¿no ves? Puede pasarlo en sí. Pero en el seda es más grueso y ahí sí se tranca. Entonces depende de la habilidad. Ahora, supuestamente todos aquí son cirujanos dentistas. Todos son cirujanos. Pero realmente la parte de técnica quirúrgica no conocemos muy bien. Solo somos licenciados. No aguanto las. Voy a ir a YouTube. Pichas. Me he dormido con
cable porque cuando quiero encontrar, por si acaso te traes mi cable, entonces sabe. Bueno, muchachos, creo que no funciona. Les voy a pasar entonces las diapositivas de las incisiones. Solo de las incisiones nos falta tocar las aféresis. La aféresis es levantamiento del colgajo. ¿Ya? Se considera el levantar el colgajo, en este caso nuestro colgajo mucoperióstico. ¿Qué instrumental utilizamos para levantar el colgajo? Decolador. Decolador. Se conoce teóricamente como un periostoto o legra, ¿no? Y le decimos decolador porque decola, ¿no? Pero no es un término quirúrgico el decolador. Sí, pero la mayoría lo utilizamos. Yo lo conozco como decolador. ¿Sí? Pero ahora, ¿tienen todas sus legras? ¿Han visto el grosor de sus legras? ¿Me ayuda para un colgajo un poco más fuerte? Sí. Pero yo les sugiero, si pueden comprarse, los decoladores de Molt, que son más delgaditos y son más finitos. ¿Verdad? Los que son medio nuevos, medio secos, ¿no? Una de cucharitas. Son como cucharitas, como palitos. Una cucharita pequeñita, planita, y otra cucharita un poquito más grande. Les voy a traer el sábado para que lo conozcan. Molt. Les voy a presentar. Eso les sirve sobre todo para cuando hacemos apicectomías delgadito, y alguna vez a mí me ha servido incluso como cuchareta, ya la parte chiquitita me ha servido para poder curetear una mucosa. Cuando van a hacer quistectomías, los quistes a veces se fibrosan cuando se reinfectan, y es duro el quiste, a ver, sacan con cuchareta, no va a salir. Entonces podemos utilizar ese decolador. Aparte de ser decolador, les ayudaría también a poder limpiar. En el caso de los decoladores, sindesmótomo, utilicen sindesmótomo. Traigan sindesmótomo para el día sábado, porque para las frenotomías no vas a meter una legra por una frenotomía labial, es delgadito. El sindesmótomo te ayuda. Hablando de la eféresis, que no es más que levantamiento de colgajo, la idea es hacerlo suave. Cuando tienes un corte hasta el hueso, facilito se va a levantar. Y un tip también que siempre nosotros utilizamos, tu gasa mojada. No es lo mismo decolar por vestibular que decolar por palatino. Por palatino es fibromucosa, dura. Y no puedes hacer fuerza porque se te va la mano y perforas tu colgajo. Entonces levantas un poquito, agarras tu gasa y lo empaquetas. Lo empaqueto mi gasa, ¿ah? Y lo empujo con mi legra. Entonces, ¿qué va a hacer la gasita? Pues tiene que ser una gasita húmeda, bien exprimidita. Lo va a ir desprendiendo. No voy a poder hacer fuerza porque estoy chocando contra mi gasa. Y no se va a desgastar. Eso te cuida y te ayuda a decolar. Y aparte de que en el momento que le saques la gasa ya te deja un área limpia, porque es como también le estuvieras limpiando. Eso como tip. ¿Qué más? Vamos a tocar la parte de hemos hablado de eféresis, exéresis. La exéresis, cuando nosotros queremos hacer una extracción de dientes detenido, no es más que sacar el diente. Esa es la extracción propiamente dicha. Si vamos a hacer una apicectomía, en la apicectomía hacemos dos cosas. Cortamos ápice y cureteamos. Esa es la apicectomía. Entonces la exéresis de una técnica quirúrgica de apicectomía es amputación radicular y curetaje. Si vamos a hacer una frenotomía, ¿cuál sería la exéresis? Frenotomía. Cortar el frenillo.
Esa es la exéresis, propiamente dicha. Si vamos a hacer, una frenectomía, si vamos a hacer una frenotomía, es solamente levantar el frenillo, nada más. No es lo mismo frenectomía que frenotomía. Frenectomía es cortar y eliminar. Frenotomía es solo levantar y no necesariamente tenemos que cortar. Se mantiene el frenillo, pero se reposiciona. Tengo muy bajo, lo puedo subir mi frenillo. ¿Ya? Eso sobre todo cuando hay problemas de diastema. En implantes dentales, ¿cuál será la exéresis? En implantes dentales. Sabiendo que la exéresis es el procedimiento propiamente dicho. Implantar el poner el implante, perforar el hueso, ¿no? Con las fresas, ponerle el implante, hacerle con su torque y ya. Ese es el procedimiento. Si yo quiero hacer una quistectomía, solo quiste, digamos tiene un quiste glóbulo maxilar. Quistectomía, solamente quito la membrana del quiste, curetaje, nada más. Entonces, exéresis no solamente se refiere al material para eliminar, fresas, gubia, forceps, sino también todo lo que necesito para hacer el procedimiento. Si necesito poner implantes, mis brocas. Si necesito hacer quistectomía, mis curetas. Si necesito hacer apicectomía, fresa y curetas. O sea, eso es lo que tienen que ustedes que organizar su mesa quirúrgica en base a lo que vayan a hacer. Hemos eliminado el diente. Hemos eliminado hueso. Y hay una condición sine qua non para hacer ostectomías. ¿Recuerdan cuál es? Cuando hacemos ostectomías. Ostectomías, si ustedes quieren. La condición sine qua non. Condición que nunca debemos olvidarnos si no queremos necrosis de hueso. Irrigación. La irrigación es lo básico. No se aconseja la irrigación de nuestro sillón, si es que van a utilizar su sillón dental, porque a lo largo de esa manguerita pueden existir bacterias. Entonces no se aconseja la irrigación del equipo mismo. Si tienes esos motorcitos aparte donde tienen sus fisiodispensers, porque el fisiológico lo cambias cada vez, ¿no? Si podemos hacer irrigación externa, mucho mejor. Recuerden ustedes que la fricción produce sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento causa necrosis. La necrosis en ese momento no va a doler. Va a doler cuando ese tejido muerto se infecta. Ahora, ¿por qué causa fricción? Puedes haber hecho la irrigación, pero puede ser que tus fresas ya hayan perdido su filo. Y van a ver alguna vez una fresa quirúrgica después de 3 o 4 usadas y las muesquitas, o sea, tiene sus bordecitos, ¿no ves? Cortantes, tiene como muescas. Eso ya no te sirve. No hagas con eso. Si ustedes hacen un recuerdo de qué instrumental han utilizado en cirugía, para hacer la odontosección, ¿utilizamos fresas de diamante? No se utiliza fresas de diamante. Utilizamos de carburo, ¿no? Las de acero pierden rápido su filo y se oxidan. Entonces, cuando ustedes compren, tienen que ver la diferencia entre acero y de carburo. El de acero es más metálico, tosco. En cambio, el de carburo es un poquito más liso, brillante. No todos vienen en sus sobrecitos. Hay otros que te venden solo en bolsita porque vienen en una cantidad, digamos, de 6 y como quieres un hito, te meten en bolsita. ¿Ya? Ahora, las fresas quirúrgicas las tienen que utilizar con micromotor o con pieza recta, considerando de qué es pieza de baja. Y tenemos que hacer, yo les aconsejo, como ustedes van a empezar, hagan por pasos, hagan la osteotomía con pieza de baja, con micromotor, no con triángulo baja las revoluciones.
Porque uno de los problemas de querer utilizar directamente pieza de alta es te produce mayor fricción, te puede causar enfisema y te desgasta tan fácil el diente que a veces pierdes la anatomía entre diente y hueso. Entonces, para los cirujanos de mucho tiempo, sí, a veces con pura alta lo hacen, ¿no? Pero en el caso de cirujanos que están empezando recién, hagan por pasos. Osteotomía con fresa de baja y odontosección con pieza de alta, ¿ya? ¿Qué fresas deberíamos tener entonces en nuestro instrumental quirúrgico? Redonda, fisura de baja, redonda y fisura de alta. Bien importante eso. Aunque no hagan cirugías de terceros molares, se han venido acá a mejorar tal vez su técnica de extracción. Si ustedes tienen un fracaso de la extracción de un primer molar inferior, las mismas fresas les van a servir. Se ha roto, no saben de dónde agarrar, corten huesito, partan la raíz y ya. Hagan el colgajo y ya. No todos se van a dedicar a hacer cirugía de terceros molares. Algunos van a querer tal vez para un fracaso de extracción. Siempre que uno quiere ser cirujano es porque ha tenido un fracaso durante una extracción en el pre o en el post, ¿no? Ya sea cuando estabas formándote o cuando te has formado después. Cuando nosotros tengamos un fracaso, aplican la técnica quirúrgica. En sí todos sabemos, pero nos falta un poquito de agallas para poder cortar esa encía, para poder cortar ese hueso, para saber dónde tienes que cortar, dónde tienes que hacer la incisión. Entonces la finalidad acá es no es que todos sean cirujanos de terceros molares, caninos, no, porque es solo un diplomado, pero van a ver así que incluso cirugía de terceros molares que están semi-erupcionados, ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Práctica, pero. Bueno muchachos, lamentablemente hemos cursado con este problema. Hasta mediodía, si es posible hoy mismo les voy a enviar esto para que lo vayan repasando, ¿ya? Las incisiones por favor repásenla y el día sábado empezamos a las 9, 10 minutos de tolerancia y yo inicio, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. ¿Todos? Hay una incisión que se llama bayoneta para terceros molares. La incisión en bayoneta no es más que doble angulación, ¿no? Es la misma, haces recta, haces festón, festón y te vas. Pero en este caso de la bayoneta es doble festón. Por eso la bayoneta es doble angulación. Si tú ves tu force de bayoneta es doble angulación. Esa es la única diferencia. Para un tercer molar simple no haces doble festón. Haces incisión, segundo molar festón y en relación con el primero haces tu incisión liberal. Solamente es un festón. La bayoneta es segundo molar, primer molar y recién tu incisión liberal. Esa es la bayoneta. Pues en teoría nos enseñaban 3 tipos de incisiones para los terceros molares: triangular, bayoneta y bolsillo. ¿Verdad? Entonces bayoneta es solo doble angulación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, y la incisión que es en doble Y, ¿también se puede hacer para caninos de niveles superiores? No. La incisión doble Y se realiza para torus palatino. No te convendría realizar una incisión en doble Y para un canino. ¿Por qué? Porque tu torus es aquí. Este es tu torus. ¿Qué haces? Haces una incisión en el medio y haces 2 incisiones liberadas, como una Y invertida. Imagínate en un canino hacer eso. Tendrías que tener 2 personas que te separen en un lado el colgajo, el otro lado el colgajo, y recuerdas que tienes una Y eso más te va a perjudicar. No es muy factible, funcional que hagas ese tipo de incisión. Entonces la festoneada. Festoneada puedes hacer Wasmund, puedes hacer Newman parcial, depende de dónde esté ubicado tu canino. Canino está vestibular, canino está palatino. En caso de que esté por palatino, doctora, ¿no habría dificultad en seccionar el ramillete? No, lo único, vas a ver, les voy a mostrar algunas fotos.
donde justo un mesiodén está en el centro siempre. Entonces necesariamente tienes que cortar. Pero ¿cuál es la ventaja? Cuando tú levantes el colgajo, vas a ver, no está en la puntita del hueso, está más abajito el conducto nasopalatino. Entonces cuando tú levantes vas a ver un pliegue que se levante y lo puedes incluso estirar un poquito más. Cuando tú ves esa franja de tejido, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo, aquí estoy jalando y este es mi nervio, mi paquete vascular nervioso nasopalatino. Entonces yo voy a pasar un punto de sutura aquí y le voy a hacer un nudo. Aquí está mi colgajo, está saliendo ahí. Voy a agarrar lo más basal, lo más pegado a mi borde, voy a agarrar otro punto de sutura y lo voy a suturar. Y recién lo voy a cortar, porque estás ligando ya los vasos sanguíneos. Si tú directamente agarras y lo cortas, te va a sangrar. Recuerda que el paquete vascular nervioso es vena, arteria y nervio. La vena se controla, la arteria es lo que te puede estar molestando. Entonces, para evitar tener que estar controlando el sangrado, sutura, ligamos ese paquete. El paciente va a sentir adormecido, te va a tocar la área, lo sientes adormecido otra vez, no hay problema. Ese adormecimiento no le va a dificultar en masticar, hablar, no va a pasar nada y se va a revertir en un tiempo. ¿Qué más? Cada caso es diferente. Si yo les he hablado ahorita de incisión festoneada para caninos retenidos por palatino, les he hablado de Wasmund o Newman para canino por vestibular. Pero ¿qué tal si es un canino en paciente desdentado? ¿Qué tipo de incisión le haría? Paciente no tiene dientes, pero nota un bultito y le han dicho, o sea, usa placa, ¿ya? Y le causa una úlcera. Radiografía y justo ahí debe tener su diente. Me está saliendo un diente, doctor. ¿Le estará saliendo un diente? Es porque el hueso se está perdiendo y está exponiendo ese canino. Y hay que sacarle. ¿Qué incisión harían en ese caso? No podemos hacer festón porque no tiene dientes. No podríamos hacerle Wasmund con festoneada. Pensamos de que ese canino está en el reborde, ¿no? Por si ya se toca, ya molesta. Solo podemos hacer lineal en el reborde. Lineal, lo vamos a ver y ahí lo vamos a pillar. Ahora, si es un canino un poco más hacia arriba, en un paciente de 50 años, que no le cause molestias para su prótesis, mejor no tocarlo. Mientras mayor sea el paciente, más complicaciones posoperatorias, transoperatorias y posoperatorias te traen. Nunca saques un tercer molar intraóseo en un paciente de 40 años. Si ese paciente tiene infecciones porque ya se está exponiendo, allá, porque hay que retirar ese diente, ¿no? Pero si es un paciente que no le duele nada, es un hallazgo radiográfico, y en la radiografía no se evidencia formación de quiste dentígero, y el paciente tiene 40 o 50 años, mejor no lo toques, mejor no tocarlo. Y yo soy de la idea de que si a mí me traen un paciente de tercer molar de 30 años, le cobro más que al paciente de 20 años, porque sé que me va a costar más sacarle a ese paciente mayor. ¿Ya? Entonces esas diferencias también tienen que hacerlo. Bueno, si no hay comentarios, llegando a casa o hasta mañana en la mañana, yo les envío por Drive las incisiones. ¿Ya? Listo, doctor. Nos vamos a ir minutos antes.